El divorcio según la Biblia. El tema del divorcio es una realidad que muchas personas enfrentan en su vida, y como cristianos, buscamos la guía de Dios para entender cómo manejar esta situación. La Biblia ofrece enseñanzas profundas sobre el matrimonio y la disolución de este, invitándonos a reflexionar sobre el propósito original de la unión matrimonial y la gracia que Dios extiende a los corazones heridos. El propósito original del matrimonio. Desde el principio, el matrimonio fue instituido por Dios como una unión sagrada. Génesis 2:24 establece: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio refleja la fidelidad y el pacto de Dios con su pueblo. Es un compromiso diseñado para ser una relación de amor, respeto y apoyo mutuo. El divorcio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el divorcio es mencionado en el contexto de una sociedad que enfrentaba la dureza del corazón humano y las desigualdades culturales. Aunque no era el ideal de Dios, Moisés permitió el divorcio bajo ciertas condiciones para proteger a las mujeres de ser abandonadas sin recursos ni derechos. Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4 establece que un hombre podía escribir un certificado de divorcio si encontraba algo indecente en su esposa. Un término que los rabinos interpretaron de diversas maneras, desde inmoralidad sexual hasta causas triviales. Esta concesión no era una aprobación del divorcio, sino una regulación para limitar el abuso. Malaquías 2:16 revela la posición de Dios sobre el divorcio, diciendo: Porque el Señor, Dios de Israel, dice que aborrece el divorcio. Aquí, Dios condena el trato desleal hacia las esposas, especialmente cuando los hombres quebrantaban sus votos matrimoniales. Este versículo resalta la importancia de la fidelidad y la justicia en el pacto matrimonial. El Antiguo Testamento también presenta el matrimonio como un reflejo de la relación de Dios con Israel, una unión de pacto que debía ser inquebrantable. Sin embargo, la infidelidad espiritual de Israel hacia Dios a menudo se describe como un divorcio simbólico, Jeremías 3:8, mostrando cómo el pecado y la desobediencia pueden fracturar relaciones sagradas. Aunque el divorcio se permitía en ciertas circunstancias, el plan original de Dios era una unión permanente basada en amor, respeto y compromiso. El Antiguo Testamento apunta hacia un estándar más elevado de fidelidad que encuentra su máxima expresión en Cristo. La enseñanza de Jesús sobre el divorcio. La enseñanza de Jesús sobre el divorcio es clara, profunda y contracultural para su tiempo. En Mateo 19 desde el versículo 3 al 9, los fariseos le preguntaron si era lícito divorciarse por cualquier causa, reflejando una interpretación permisiva de la ley mosaica. Jesús respondió recordándoles el diseño original de Dios para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19 versículos 5 y 6. Con estas palabras, Jesús afirmó que el matrimonio es un pacto sagrado e indisoluble ante Dios. Sin embargo, Jesús también reconoció la dureza del corazón humano y mencionó una excepción. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19 versículo 9. Aquí, la infidelidad sexual es señalada como una razón válida para considerar la disolución del matrimonio, aunque no la promueve como el camino ideal. En Mateo 5 versículos 31 y 32, Jesús nuevamente enfatiza que el divorcio por razones injustas lleva a consecuencias graves, como el adulterio. Su enseñanza no solo apunta al acto externo del divorcio, sino también al corazón humano, llamándonos a valorar el compromiso matrimonial y a buscar reconciliación siempre que sea posible. Jesús eleva el estándar del matrimonio más allá de las normas culturales, desafiando a los creyentes a reflejar el amor, la fidelidad y el perdón de Dios en sus relaciones. Aunque Jesús reconoce las realidades dolorosas del divorcio, su mensaje final es siempre de esperanza, gracia y redención para aquellos que buscan restauración en él. El divorcio en las cartas de Pablo. En las cartas del apóstol Pablo, el tema del divorcio se aborda con sensibilidad pastoral y firmeza doctrinal. Pablo escribe sobre el matrimonio y el divorcio principalmente en 1 Corintios 7, ofreciendo orientación tanto a creyentes casados como a aquellos que enfrentan matrimonios con incrédulos. Su enseñanza se basa en los principios de Jesús y en la realidad práctica de las comunidades cristianas de su tiempo. Pablo afirma la importancia de la permanencia matrimonial. A los casados les doy esta orden, no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe de su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Primera de Corintios 7, 10 y 11. Aquí, Pablo subraya el ideal divino de que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Sin embargo, reconoce que, si la separación ocurre, lo mejor sería buscar la reconciliación o permanecer sin casarse. En los casos de matrimonios entre creyentes y no creyentes, Pablo aconseja que, si el cónyuge incrédulo está dispuesto a permanecer en la relación, el creyente debe mantener el matrimonio. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Primera de Corintios 7:14. Sin embargo, si el cónyuge incrédulo decide marcharse, Pablo declara: en tal caso, el hermano o la hermana no están obligados, Dios nos ha llamado a vivir en paz. Primera de Corintios 7:15. Pablo destaca que el matrimonio es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo, pero también reconoce que la gracia de Dios abunda en medio de las rupturas. Aunque aborda situaciones específicas, el principio rector es vivir en paz y buscar la guía de Dios para manejar cada circunstancia con sabiduría y compasión. Su enseñanza refuerza el llamado a la fidelidad matrimonial, pero también extiende esperanza y restauración para quienes enfrentan el divorcio. La gracia de Dios para los divorciados. Aunque el divorcio nunca fue el ideal de Dios, su gracia está disponible para todos. Salmo 34:18 nos recuerda: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Reflexión final. El divorcio es un tema complejo que trae consigo dolor y desafíos. Sin embargo, como creyentes, debemos abordar este tema con compasión y verdad. Dios nos llama a reflejar su amor y restauración, tanto en nuestros matrimonios como al apoyar a quienes han pasado por el divorcio. Recordemos que en Cristo siempre hay esperanza para la sanidad y la redención. Señor amoroso, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo que el matrimonio es un regalo sagrado que tú instituiste. Perdónanos por las veces que hemos fallado en honrar este pacto. Te pedimos que traiga sanidad a los matrimonios quebrantados y consuelo a los que han experimentado el divorcio. Llénanos de tu amor, gracia y sabiduría para ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, reflejando tu fidelidad en nuestras relaciones. En el nombre de Jesús, amén.